seguimos acompañándote y la verdad que con muchas ganas de conocer más acerca de un tema que ya lo hemos compartido en adnempresario.com. Tiene que ver con que es más fácil tener una cuenta en el exterior de lo que uno puede imaginar. Pero bueno, para saber si es así, vamos a la fuente, vamos a conversar con Mariano Sardanz. Él es CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, que ya está en comunicación con nosotros. Mariano, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Matías. Bien, muchas gracias. Tengo esa percepción que me quedó dando vuelta en la cabeza cuando publicábamos el artículo o trabajamos periodísticamente y lo compartíamos, y queríamos preguntarte a vos, ¿es así? ¿Es más fácil tener una cuenta en el exterior de lo que uno cree? Sí, bueno, siempre fue posible abrir una cuenta en forma remota hace muchos años, y obviamente la pandemia facilitó, porque como yo lo vengo explicando, antes por ahí la persona que te abría la cuenta estaba del otro lado del mostrador, y ahora esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? Teniendo a la Claro. persona del otro lado del monitor, es muy parecido, es Ujú. simplemente validar tu documento, que en este caso se usan los pasaportes generalmente, con la persona, indagar a esa persona, indagarlo en qué hace, cómo lo hace, qué tiene, dónde tiene, porque las instituciones financieras primero quieren estar seguros que el que dice en la apertura de cuenta que es, Claro. existe, y segundo, que está en un negocio normal, una actividad normal, porque el principal fantasma de las entidades financieras es que se le meta un Chapo Guzmán, ¿no? Claro. Un Pablo Escobar Gaviria, personas, dinero de la corrupción o de otros delitos complejos, ¿no? Entonces, bueno, la videoconferencia facilita mucho y bueno, se extendió a un montón de entidades financieras, principalmente en los Estados Unidos, que es el país más dinámico en ese sentido, y bueno, en definitiva, es mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que hace falta o qué es lo que tiene que saber aquella persona que nos está escuchando, que está viendo, que dice, bueno, y a ver, entonces, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, en Estados Unidos hay, te diría, tres tipos de entidades financieras. Los bancos tradicionales, ¿sí? Lo que hay en Argentina sería un Banco Nación, un Banco Galicia, un banco, el BBVA, lo que sería una sociedad de bolsa tradicional, como puede ser, no sé, Alaria, Sociedad de Bolsa, Capital Markets Argentina, Sociedad de Bolsa, las sociedades de bolsa tradicionales. En Estados Unidos, los bancos son los JP Morgan, los Bank of America, la sociedad de bolsa sería un Pershing, un Morgan Stanley. Pero después en Estados Unidos hay un tipo de entidad financiera que se llama discount broker, que es igual que un broker, igual que una sociedad de bolsa, pero que vos no te encontrás con una fuerza comercial, ¿no? Con un comercial que te dice, Mati, compra esto, vende esto, viste que te compra y vende. Ujú. Entonces, este tipo de entidades financieras que se conocen como discount brokers es donde todo el mundo está abriendo cuentas, principalmente los latinoamericanos, que ya empiezan a querer de alguna forma, o por lo menos intentar manejarse las inversiones ellos mismos. Es una categoría de inversor que en Estados Unidos existe hace muchos años, que se llama, en inglés la terminología es do it yourself investor, el inversor que se maneja solo, pero que en realidad necesita siempre una ayuda o siempre un seguimiento, siempre una guía, hasta que finalmente dicen, cuando se dan cuenta cómo funciona el tema de las inversiones, dicen, encárguense ustedes. Pero cuando dicen Claro. encárguense ustedes, lo hacen con asesores que trabajan con discount brokers, porque la diferencia entre un discount broker y un banco y un broker es que en el discount broker muchas transacciones pagan cero por comprar acciones, venderlas. Muchas, los bonos, un bono que en un banco lo compras a 104, en un discount broker lo compras a 100, un bono que lo vendés en un banco te lo compran a 96, vos en un discount broker lo puedes vender a 100, siempre mejores precios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la contrapartida de siempre mejores precios? Y bueno, te servís vos, haces vos, entras en la web vos, comprás, vendés vos, haces todo vos en forma electrónica, ¿sí? Hasta que la gente se da cuenta que por ahí es más negocio enfocarse en el trabajo de cada uno, en la empresa de cada uno, en el Claro. puesto de trabajo de cada uno, en el laburo de cada uno, y dejar el tema de las inversiones en personas que trabajan para vos, o sea, que no estén coimeadas, ni reciban comisiones, ni retornos, ni premios, o sea, que trabajen con discount brokers, y que, que el discount broker no le paga, como el discount broker no paga comisiones al asesor. Entonces, esa es la mejor combinación
de que en Estados Unidos está funcionando. La gente abre cuenta en Discount Broker y contrata eventualmente un asesor que trabaja para él. Él le paga honorarios al asesor. Y en Latinoamérica, a partir de la pandemia, con tanta gente, pensá, Matías, encerrada en sus casas, con mucho tiempo ocioso, Claro. empiezan a averiguar, a indagar, a preguntar, y ahí se dan cuenta donde pueden hacer lo mismo que venían haciendo, mucho mejor precio o con cero costo. Y cuando necesitan ayuda, esto que te decía, hay empresas que trabajan para vos, ¿sí? Que no Claro. reciben retorno de ningún tercero, que no tienen ni conflicto de interés con los clientes, y eso es te diría, el boom que hay en Latinoamérica de los inversores, pequeños y grandes inversores. Bueno, ¿Sí? justamente te iba a preguntar, Mariano, ¿quiénes pueden acceder a ese formato, digamos? Mira, hoy una cuenta la abrís con $1000. Ahora cuenta en un discount broker si querés con $100. Hoy ya no es una cuestión de tener $500.000 o $2 millones para acceder a este tipo de instituciones. Donde son instituciones donde vos compras el mismo título que compra el millonario en Credit Suisse, lo compras vos en estos discount brokers, y cuando el millonario paga $2000 la comisión, vos pagaste cero. ¿Entendés? Se ha democratizado todo esto, donde por eso hay un gran aluvión de dinero que va de los bancos o de las bancas privadas tradicionales y de los bancos tradicionales hacia los discount brokers, que cada vez son más grandes, porque la gente se da cuenta que la rentabilidad no la genera el asesor, la genera el mercado. Claro. Entonces, el asesor lo que quiere es, perdón, el inversor lo que quiere es ganar la rentabilidad del mercado al menor costo posible y eventualmente está dispuesto en pagarle honorarios a alguien que trabaja para el cliente, trabaja para el inversor y no que trabaja y va y viene, ¿viste? 50 Claro. y 50, vamos y viene, entre el asesor y la entidad financiera, que es el esquema tradicional, Ujú. ¿no? Por eso te digo, en el último año hay una gran revolución, te diría, de los pequeños inversores y de los grandes también, pues se dan cuenta de todo esto, en esta facilidad de abrir cuenta, donde, de nuevo, se ha democratizado completamente. Tiene la misma ventaja esa persona con $10 millones que la persona, el pequeño ahorrista con $1000. Un par de preguntas puntuales que me imagino que ahora pasan por la cabeza de aquellos que nos están viendo y escuchando. Primera, todo esto que estamos hablando, imagino, es 100% legal en Argentina como en los Estados Unidos, ¿verdad? Totalmente, son mercados Perfecto. totalmente regulados. Ujú. Después, cada uno en su país de residencia tiene la obligación eventualmente de declarar esa cuenta, en este caso en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Hay países, Argentina sí te obliga a declararlo, y otros países como Uruguay no necesariamente, ¿sí? Van por diferentes regímenes, Ujú. ¿sí? Perfecto. Pero es totalmente operatoria legal, totalmente dinero que tiene que ser, como te decía antes, no te van a abrir una cuenta si sospechan que vos estás en un entramado de corrupción o pareces Exacto. en cosas raras, ¿no? Ujú. Beneficios del inversor, del ahorrista, dependiendo seguramente de la cantidad de dinero que destine. ¿Cuáles son los beneficios? Vas a decir seguramente la tranquilidad, la estabilidad, la seguridad de tener el dinero en un lugar mucho más confiable que tenerlo en un banco en Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica, Estados Unidos, yo te diría, es el país, primero fabrica, Los ahorras en dólares, dólares, fabrica los dólares, claro. ¿sí? Después es el país que tiene el mayor, lo que llaman en inglés el enforcement, ¿sí? La mejor regulación. No solamente hay regulación, sino también hay atrás todas autoridades donde tenés que hacer todas las cosas bien, sino como mínimo, como asesor, perdés la matrícula o vas Ujú. preso, ¿sí? Yo te diría, no conozco casos en Latinoamérica donde siquiera haya gente perdido la licencia por mala praxis. Por eso en Estados Unidos te diría que es el país mejor regulado, más avanzado, más competitivo. Y como es el mercado más competitivo, más barato para el inversor. Y es Estados Unidos. Entonces, para el argentino es Estados Unidos o dejar la plata en Argentina, ¿no? Es una gran diferencia que te diría, no tiene ningún pensamiento más allá de la ideología que cualquier persona puede tener, ¿no? Ujú. Trasciende si sos de un partido o de otro, ¿no? Es seguridad jurídica, es simplemente eso.
Al principio de la entrevista mencionabas que todo esto se aceleró de alguna forma, se dio justamente por la pandemia, por un lado también por los recursos tecnológicos que ahora tenemos y que hace un tiempo no estábamos utilizando, quizás los teníamos, pero no estaban, por lo menos en el expertise de las personas, en ponerlo en funcionamiento. Hago una comparación con lo que fue la explosión de las bitcoins, que también en un determinado segmento etario ha sido como muy importante para los jóvenes poder introducirse en ese formato, en ese mercado. Y te pregunto, decías que esto está creciendo. ¿Cómo lo ves? ¿En qué segmento de edades? ¿En qué mercado se puede decir que está más instalada esta conducta, esta búsqueda de resguardar el patrimonio de manera segura a través de una cuenta allí en los Estados Unidos? Mira, depende mucho de los países, porque vos tenés países muy tranquilos desde el punto de vista de seguridad jurídica o con muchos instrumentos de inversión como Brasil, Uruguay, ¿sí? Perú mismo ahora, más allá de este descalabro que hay por el nuevo presidente y la Ujú. incertidumbre que hay. Entonces, vos en Brasil vos tenés la famosa Poupança, ¿no? Que es como una caja de ahorro que ya te ajusta por inflación, entonces te cubre el poder adquisitivo. En Argentina no tenés instrumentos, está todo roto, ¿sí? Tenés un plazo fijo que te paga menos que inflación, con lo cual se te licúa. Los depósitos en dólares no te remuneran, mucha desconfianza. Entonces yo te diría, por cantidad, en Latinoamérica, claramente los argentinos, ante esa, te diría, ausencia de instrumentos de ahorro, instrumentos de inversión, claramente son los que más huyen sus ahorros o llevan sus ahorros fuera de su país. Después te diría, por incertidumbre, pasó Perú, México, muy a la par de Argentina, y después otros países, bueno, esta situación ahora en Chile también. Entonces, ya a partir en el tema argentino, trasciende, yo te diría, los grupos etarios. Es tanto los jóvenes con las personas mayores o profesionales, y es en lo que pueden, ¿viste? Es un sálvese quien pueda de alguna forma, si te lo tengo que definir de alguna manera. Porque no hay instrumentos de ahorro, no hay instrumentos de inversión. ¿Viste cómo van, como salen los diarios ahí, van al blue, bueno, si de repente pueden girar, pueden transferir por el contado con liqui, lo hacen. Fíjate casualmente como el gobierno argentino les puso una traba a los que giraban, convertían pesos contra divisas en el contado con liqui, le pusieron una traba y le dijeron, no, tenés que tener una cuenta bancaria Claro. para hacer contado con liqui. Y bueno, la gente se está rebuscando para abrir una cuenta bancaria para después poder girar al broker, donde compra todo. Entonces, no, no, es traba de traba de traba de traba. Ahora la gente sigue escapando. La gente en la desesperación por protegerse, porque realmente es, te diría, es un instinto de supervivencia, la gente termina haciendo lo que tiene que hacer, por ahí más caro, es lamentable porque termina siendo más caro, pero la gente termina haciendo lo que tiene que hacer, de alguna u otra manera. Es instinto de supervivencia, ¿no? Para el final, Mariano, te saco del tema y vamos a algo que quizás es un poco bastante más amplio. ¿Por qué en la Argentina no tenemos educación financiera? ¿Y por qué, a pesar de que empiezan a aparecer este tipo de instrumentos que vos muy bien y muy didácticamente nos estás explicando, por qué este tipo de instrumentos no llega todavía al imaginario colectivo o no tiene la permeabilidad, ese sería el término, que debiera tener justamente en la capilaridad social? Bueno, el tema de educación financiera, yo te diría, hoy nosotros tenemos clientes en 14 países, ¿no? De Latinoamérica. Bueno, perdón, incluye Estados Unidos y España. Y yo te diría, en toda Latinoamérica hay una gran ausencia de educación financiera. Lo ves por medio de diferentes síntomas. Por ejemplo, solamente los latinos entierran cash en un inmueble. Solamente los latinos. Cuando en el mundo la gente invierte en inmuebles o compra inmuebles financiados. Claro. ¿Sí? Em, entonces, medio que tenemos como una tara los latinos de enterrar cash, ¿no? Efectivo. Después de la cuestión de financiación, viste que el latino te viene, el empresario dice, no, mi empresa es súper saludable, muy sana. Dices, ¿qué significa? No, pues no tiene deuda.
Claro, cuando vos le explicás que la deuda en realidad muchas veces es muy buena, porque la deuda te permite crecer más rápido, cuando creces más rápido puedes tomar más mercado, comerte a la competencia. En Argentina, de hecho, todos debiesen estar financiándose, pues todos tienen tasa negativa, vos te puedes financiar a tasa por abajo de inflación, y las empresas siempre trasladan la inflación. Ahora, en ningún país, salvo en Argentina, puedes tomar tasas negativas a tasa por abajo de inflación, en ningún país, porque para tomar tasa por abajo de inflación, a alguien estás estafando o alguien te está regalando plata. Pues de nuevo, las empresas trasladan la inflación, con lo cual si vos tenés una inflación del 60 y vos te estás financiando la tasa del 60, tu costo financiero es cero, pues vos trasladás la inflación. Ahora, si te estás financiando al 50 y la inflación es 60, alguien te está regalando esos 10 puntos. O sea, o te lo está regalando el gobierno con subsidios, o te lo están regalando los bancos públicos destrozando sus patrimonios netos, o te lo están regalando los ahorristas porque los están licuando. ¿Me explico? Que es el caso actual ahí en Argentina, ¿no? Al ahorrista le están dando una tasa del 30, 35, una inflación del 60, y los empresarios tomando la plata, pues claro, se les licúa. Esa deuda que toman tarde o temprano se les licúa, porque están licuando al ahorrista. Ahora, fíjate que años anteriores los empresarios decían, no, pues la timba financiera, la timba financiera. Cuando te decía, si hubiese educación financiera y aparece una tasa negativa para financiar, automáticamente todos los empresarios deberían tomarla. Entonces debería escasear ese dinero. Y como dice, escasea, la tasa tendría que subirse, te debería recompensar más al ahorrista, pues el ahorrista sabe que nunca tiene que dejar en una moneda que te paga tasa negativa. Claro. Entonces ahí es donde te das cuenta de un lado y del otro, como empresarios o quienes toman dinero, como quien los depositan de un lado o del otro, no hay conciencia sobre eso. Y después te puedo explicar un montón de cosas más, pero eso es a lo largo de Latinoamérica. Ujú. Por eso te digo, en el, ahora, la gente no es tonta. Vos fíjate, en esta desesperación de la inflación, en esta desesperación de la falta de instrumento de protección, ¿qué hace la gente? Lo que hacía por ahí mi padre hace 40 años atrás o 30 años atrás, salía y compraba mercadería, no perecedero, salía a estoquearse. El sueldo, yo me acuerdo en los 80 y pico en Argentina, cobraba e inmediatamente iba a comprar cosas o ibas a comprar dólares. Entonces la gente en esa reacción que tiene, que hace lo que puede, reacciona. ¿Sí? Por eso el dólar está como está, ¿no? El Ujú. paralelo o los dólares financieros, 200 y Sí. pico, cuando el gobierno te dice que está a 100. ¿No? La gente no es tonta. Por eso ahí es donde también por un lado no hay educación financiera, pero por otro lado también reacciona inconscientemente en una búsqueda desesperada de protección. Claramente, cuando uno se quema con leche, ve una vaca y llora. Y me parece que esa es la enseñanza que nos ha dejado la Argentina, por lo menos de la que hemos vivido nosotros, ¿no? Las últimas 4 décadas, creo que ha sido un poco así. Mariano, te agradecemos mucho por este contacto, por ser siempre tan didáctico y por supuesto también le recuerdo a aquellos que todavía no leyeron el artículo, que están viéndonos en este momento, que lo busquen en www.adnempresario.com. Mariano, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a vos, Matías. Ahí pasaba Mariano Sardanz, él es CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI. Quédate que ya seguimos.